Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el simposio sobre medicina reproductiva. El tema que va a tocar este simposio es sobre uso de progesterona en fase lútea, esquemas de estimulación ovárica de baja complejidad, utilidad en la inseminación intrauterina. Obviamente los títulos corresponden a el manejo de la pareja infértil con procedimientos de baja complejidad. Estos temas van a ser tocados en los minutos siguientes, teniendo como moderador al doctor Jaime Seminario, quien es doctor y maestro en medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad, siendo titular de nuestra Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, organizadora de este evento. Es actualmente director del Instituto de Medicina Reproductiva de la Clínica Ricardo Palma y es fellow del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras. Bueno, les dejo con ustedes al doctor Seminario, gran amigo mío. Muchas gracias Alejandro por la presentación. Siempre es un gusto compartir la mesa contigo. Bueno, para iniciar este simposio tenemos primero al doctor Adolfo Requemer Prieto, quien es doctor en medicina y profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido jefe del Servicio de Reproducción Humana del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Es maestro latinoamericano de obstetricia y ginecología. Fellow del American College de Obstetricia y Ginecología. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y también presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad. Adolfo Requemer va a hacer su presentación sobre uso de progesterona en la fase lútea. Adelante, Adolfo. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Muchas gracias al comité organizador del Congreso por permitirme participar en este interesante simposio. El tema que voy a compartir con ustedes en estos minutos es acerca del uso de progesterona en fase lútea en infertilidad. No tengo conflicto de interés que declarar. Vamos a revisar muy brevemente algunos aspectos fisiológicos de la progesterona en el ciclo menstrual. Además, algunos conceptos de la deficiencia de fase lútea, cuándo deberíamos dar soporte de fase lútea con progesterona. Vamos a hablar acerca de las dosis y las vías de administración. Si recordamos, la progesterona es un esteroide de origen ovárico que tiene 21 carbonos y que, como vemos en esta diapositiva, se origina del colesterol y que es la fuente a partir de la cual se van a formar diferentes esteroides como los estrógenos y los andrógenos, y por lo tanto se considera que la progesterona es la madre de todas las hormonas. De hecho, si recordamos la fisiología de la función lútea normal, la fase lútea tiene una duración de un promedio de 14 días y la progesterona se secreta en respuesta a los pulsos de LH y por lo tanto también se secreta de manera pulsátil. Y eso es una realidad que hay que entender porque cuando uno mide progesterona a una paciente, es muy probable que sus valores durante el transcurso del día sean diferentes dependiendo del momento en que captemos, que hagamos el análisis, porque se secreta de manera pulsátil. Esto limita un poco la interpretación de los resultados, sobre todo cuando hablemos de cómo diagnosticar una deficiencia de fase lútea, por ejemplo, con mediciones de progesterona, ¿no? Los niveles más altos se encuentran, como vemos acá, de azul, en la mitad de la fase lútea, más o menos alrededor de 7 días posovulación. Esta progesterona, en el caso de que no ocurra embarazo, tiene
el cuerpo lúteo tiene un fenómeno de apoptosis y los niveles de progesterona van disminuyendo y ocurre la menstruación. En el caso de que haya embarazo, la secreción de progesterona se mantiene por la estimulación de la HCG, de la hormona gonadotropina coriónica, que induce lo que se llama el rescate del cuerpo lúteo. Una función no tan bien reconocida de la progesterona es que también contribuye a la ovulación. Y de hecho, si nosotros recordamos el pico preovulatorio de LH, dentro de las funciones del pico preovulatorio está la ruptura del folículo, que es lo que nosotros conocemos. Además, induce la maduración del óvulo y la luteinización de las células de la granulosa. Y una función importante es que aumenta la síntesis de progesterona, que participa mediante aumentando la actividad de enzimas proteolíticas en el fenómeno mecánico también de la ovulación. Además, este pico preovulatorio de progesterona induce un pico preovulatorio de FSH que tiene varias funciones, pero la FSH también es otro factor que mediante el aumento de plasmina y enzimas proteolíticas también contribuye al fenómeno de ovulación y también a la liberación del complejo cúmulus ovocito y al desprendimiento del folículo. Entonces, si vemos en conjunto, pues el fenómeno ovulatorio tiene la participación del pico de LH, del pico de progesterona y un pico también de FSH. Una vez que se forme el cuerpo lúteo, este cuerpo lúteo va a ser estimulado por la LH también en la fase lútea, y las células luteínicas producen progesterona, pero además producen otras hormonas y otras sustancias como la inhibina A, los inhibidores de las metaloproteinasas, prostaglandinas, estradiol, y también diversos factores de crecimiento como el factor de crecimiento del endotelio vascular. Es una verdadera fábrica de producción de hormonas. Si vemos, esta producción de hormonas tiene su pico máximo pues una semana después de la ovulación y induce una serie de cambios a nivel del endometrio que se mantienen durante toda la segunda fase del ciclo, y este endometrio proliferativo pues se transforma en un endometrio secretor capaz de poder recibir a un embrión durante la ventana de implantación. Ya desde la década de los años 50, los estudios pioneros de ARPAC-SAPO demostraron que en el embarazo temprano la progesterona producida por el cuerpo lúteo es vital para el mantenimiento del embarazo. Y de hecho, en diferentes animales, si se retira el cuerpo lúteo en el primer trimestre del embarazo, pues se producen abortos. Y de hecho también los niveles de progesterona van disminuyendo poco antes de que se inicie el trabajo de parto. La deficiencia fase lútea tiene diferentes también denominaciones, como vemos acá. Una de las más utilizadas es insuficiencia también o defecto de fase lútea. Este defecto de fase lútea se manifiesta por una inadecuada maduración de glándulas y estroma endometrial, y que puede ser debido a dos factores. Uno es que no se produce una adecuada cantidad de progesterona en la segunda fase, o el otro factor es de que no hay suficiente cantidad de receptores de progesterona sobre los cuales la progesterona pueda actuar. Lo cierto es de que es muy difícil calcular cuál es la incidencia de esta entidad en mujeres infértiles y en mujeres con aborto recurrente, debido a que los criterios diagnósticos no son uniformes y por lo tanto los trabajos dan diferentes porcentajes de incidencia. Quizás en pacientes con aborto recurrente sea una incidencia más alta. Recientemente, el año pasado, la ASRM publicó este artículo de comité de opinión sobre esta entidad, y para ellos la definición debería basarse fundamentalmente en la duración de la fase lútea. Si es una fase lútea menor de 11 días, se consideraría como una fase lútea corta. Como hemos comentado, los diferentes criterios no son muy uniformes en su interpretación. No hay una prueba diagnóstica confiable. De hecho, la biopsia de endometrio que se usaba hace mucho tiempo, con los criterios de Noyek y Hertig para el diagnóstico,
tiene una poca precisión diagnóstica y los niveles de progesterona tampoco. Entonces, se piensa de que es mucho más práctico utilizar la duración de la fase lútea. Uno de los factores que predisponen a deficiencia de fase lútea son la elevación de los niveles de prolactina, el hipotiroidismo, la falla hipotalámica, y obviamente siempre deberíamos investigar estos factores y corregirlos de ser el caso para corregir a su vez la deficiencia de fase lútea, ¿no? Cuando no se encuentra ningún factor predisponente, el tratamiento es controversial, pero se postula de que podría darse progesterona como soporte de fase lútea o dar inductores de ovulación. Dentro de los más usados, el citrato de clomifeno, las gonadotropinas, o soporte de fase lútea con HCG en dosis muy pequeñas en la segunda fase del ciclo. De hecho, cuando se trata de embarazos espontáneos, no existe necesidad de administrar progesterona como suplemento. Sin embargo, en pacientes que son sometidas a procedimientos de fertilización asistida, ya sea con inseminación intrauterina o con fertilización in vitro, cabe hacer la pregunta si vale la pena o no dar progesterona. En caso de inseminación intrauterina, y ese es un tema que se va a discutir en las siguientes exposiciones, es muy utilizado en la práctica clínica. Es un procedimiento más económico que lo de alta complejidad, pero las tasas de embarazos no son muy altas. Los estudios respecto a la utilidad o no de soporte de fase lútea tienen resultados contradictorios. Y de hecho, cuando uno ve las conclusiones de las diferentes sociedades, como la ESHRE, por ejemplo, digamos que concluyen que no se recomienda un soporte de fase lútea con progesterona en ciclos no estimulados o con una estimulación suave donde solamente crece uno o dos folículos dominantes. Esto ha sido también corroborado por algunos estudios prospectivos aleatorizados en donde no se ha demostrado de que haya diferencias en tasa de nacidos vivos entre el grupo tratado y el grupo no tratado, ¿no? En el caso de fertilización in vitro, como vemos, los protocolos incluyen siempre el suplemento de progesterona en la fase lútea, y esto fue descrito ya hace muchísimos años. De hecho, cuando recién se empezó a hacer fertilización in vitro, ya aparecieron varios trabajos en donde postulaban de que la fase lútea es anormal en los ciclos estimulados, y se pensaba de que hay varios factores que pueden estar contribuyendo a que la fase lútea no sea adecuada. Uno de ellos es el tratamiento concomitante con análogos de GnRH. Recordemos que los análogos de la GnRH se utilizan rutinariamente en estos tratamientos para prevenir el pico prematuro de LH, para prevenir la luteinización prematura. Sin embargo, este efecto de los análogos persiste una vez que suspendemos su uso antes de la aspiración folicular, y esto origina que en la fase lútea existan concentraciones bajas de LH, y esto puede originar que los niveles de progesterona que se producen en la fase lútea pues sean insuficientes. De hecho, los agonistas de la GnRH, que era lo primero que se usaba hace muchos años, tienen un efecto residual que puede durar hasta 10 días después de terminado el tratamiento. Los antagonistas, que son los que más se usan actualmente, tienen un efecto más corto, pero se ha visto de que las concentraciones de estradiol y de progesterona son anormalmente bajas en la fase lútea, y además origina una fase lútea más corta por un fenómeno también de luteólisis, ¿no? Hay otros mecanismos por los cuales también se piensa de que la progesterona disminuye en la segunda fase en pacientes sometidos a fertilización in vitro. Uno es que los niveles suprafisiológicos de esteroides, fundamentalmente de estrógenos, inhibe la LH hipoficiaria por un fenómeno de feedback negativo, produciendo inadecuada producción de progesterona. El otro mecanismo es que el fenómeno mecánico de aspiración de los folículos, en donde uno aspira y puede estar lavando, eso remueve gran cantidad de células de la granulosa, lo que contribuye a que estas células de la granulosa que se van a luteinizar
sean insuficientes y produzca una fase lútea inadecuada. Y por último, el uso de HCG, que se utiliza con frecuencia para inducir la maduración final del ovocito, podría conducir a una producción inadecuada de LH por también un fenómeno de feedback negativo sobre la LH. Y acá está resumido un poco todos estos factores que he comentado que estarían involucrados en el fenómeno de fase lútea anormal en los ciclos estimulados con fertilización in vitro. Hay una serie de trabajos y metaanálisis en donde se postula que la suplementación lútea es beneficiosa y se han comparado la progesterona intramuscular con la progesterona vaginal, incluso con HCG, y no hay diferencias en la tasa de embarazos utilizando una vía o la otra. Sin embargo, debido a que la HCG podría aumentar el riesgo de síndrome de hiperestimulación, pues se prefiere no usarla, sino usar progesterona. Y acá está resumido un poco qué tipo de progesterona y qué vías de administración se pueden utilizar. Progesterona micronizada, de 200 miligramos 3 veces al día. Progesterona vaginal en gel, 90 miligramos una vez al día. La dihidrogesterona vía oral, 30 miligramos diarios, que es lo que tenemos en nuestro medio. También la progesterona subcutánea ha demostrado ser muy útil, 25 miligramos diarios, o la progesterona intramuscular, 50 miligramos diarios. La efectividad sería similar entre las diferentes opciones que hay de progesterona, ¿no? ¿Cuándo iniciar el soporte de fase lútea? Pues hay la opción de iniciarlo en la noche de la aspiración folicular, en el día +1, +2 o hasta el día +3 post-aspiración. No se ha demostrado que haya diferencias en los resultados comenzando en cualquiera de estos días. ¿Cuándo suspender el soporte de fase lútea? La mayor parte de autores coincide que se debería suspender una vez que la prueba de embarazo sale positiva. Sin embargo, también se comenta en las guías de la ESRE, sobre todo, y de la SRM, que la mayoría de clínicas de fertilidad lo continúa administrando hasta la semana 8, la semana 10 de embarazo. No se ha demostrado de que la progesterona pueda causar alguna alteración a nivel del embrión o del feto. Una pregunta que también siempre se hace es si es que el soporte de fase lútea podría ser necesario con el estradiol. Y hay unos metaanálisis que demuestran de que los grupos en donde se da progesterona y estradiol y se comparan con aquellos grupos que se da solamente progesterona, tienen la misma tasa de embarazos, y por lo tanto la conclusión es de que no hay datos que la administración complementaria de estradiol mejore la tasa de embarazos comparado con la administración solo de progesterona. Un grupo particularmente diferente a lo que estamos comentando es aquellas pacientes en donde no hay función de cuerpo lúteo, porque son ciclos artificiales en donde se suplementa con estradiol para hacer crecer el endometrio, pacientes que van a ser sometidas a transferencia de embriones criopreservados o que son receptoras de fertilización in vitro con óvulos donados. En esos casos, como no hay cuerpo lúteo, se recomienda sí dar suplemento obviamente con estrógenos y progesterona, pero continuarlo hasta la semana 10 del embarazo aproximadamente, ¿no? Y por último, antes de culminar, quisiera hablar un poco acerca del uso de progesterona en pacientes con antecedentes de aborto recurrente, ¿no? Que es un grupo que vemos con relativa frecuencia. De hecho, la ASRM, por ejemplo, indica de que la administración de progesterona hacia mujeres con abortos esporádicos es inefectiva. Sin embargo, comenta que la administración empírica de progesterona en pacientes embarazadas que tienen antecedentes de 3 o más abortos previos podría tener algún beneficio potencial, y la ESRE en sus guías donde habla de aborto recurrente y progesterona comentan de que la progesterona vaginal no incrementa la tasa de nacidos vivos en mujeres con aborto recurrente sin causa aparente, pero también menciona de que se requieren mayores estudios para evaluar la efectividad de la progesterona, particularmente si se inicia en la fase lútea en pacientes con antecedentes de aborto recurrente, ¿no? Y me pareció interesante este metaanálisis, que es más reciente, es publicado en el 2020, en donde encuentran
una diferencia significativa, pero un incremento discreto en la tasa de nacidos vivos en pacientes a quienes se le da progesterona y tienen el antecedente de abortos espontáneos o el antecedente de amenaza de aborto en el embarazo actual. Pero este porcentaje aumenta si se circunscribe a pacientes que tienen el antecedente de 3 o más abortos, ¿no? En donde sube hasta un 28% mayor la tasa de nacidos vivos. Y este mismo autor que publica este metaanálisis publica el año pasado en la biblioteca Cochrane una conclusión de estos metaanálisis con más de 5.000 mujeres, en donde concluye que la progesterona vaginal micronizada podría aumentar la tasa de nacidos vivos en mujeres que tienen antecedentes de 1 o de más abortos y que además en el primer trimestre tienen episodios de sangrados. Pero no encuentran diferencias en la tasa de nacidos vivos en mujeres que tienen antecedentes de abortos, pero que no tienen sangrado en este embarazo y que reciben progesterona. Digamos que a modo de comentario diríamos de que si bien es cierto no se ha demostrado, tampoco el uso de progesterona tiene efectos deleterios sobre el embarazo y es un medicamento muy seguro para ser utilizado y se utiliza también de manera empírica con bastante frecuencia, ¿no? Bueno, simplemente a modo de conclusiones diríamos de que la progesterona secretada por el cuerpo lúteo es esencial para el establecimiento y el mantenimiento del embarazo hasta que la placenta se hace competente para secretar suficiente progesterona. No hay necesidad de administrar progesterona en fase lútea en ciclos naturales y en embarazos espontáneos. En caso de inseminación intrauterina con estimulación leve, no estaría indicado el soporte de fase lútea con progesterona. Sí se recomienda soporte de fase lútea con progesterona en ciclos de fertilización in vitro. No se ha demostrado diferencias en la eficacia entre las diferentes vías de administración de progesterona. Bien, muchas gracias por su atención. Muchas gracias.